tiempito. No sé si me van a volver a invitar, hermanos, pero primero Dios así sea. Así que les extrañamos mucho. No sé, hermanos, si usted se ha puesto a pensar cómo ha pasado su vida sobre sus ojos, ¿verdad? Y a veces se nos pasa la vida esperando algo mejor de lo que tenemos ahora, ¿verdad? Estamos esperando lo que viene a continuación para poder sentir gozo, para poder sentir alegría. Cuando estamos en el colegio, estamos esperando ya ir a la universidad, ¿verdad? Para que ya no me digan nada del uniforme, pueda usar el pelo largo, ya mis papás ya no se van a meter, voy a ir a la universidad tranquilo. Llegamos a la universidad y pues es otra realidad, ¿verdad? Quizás los que hemos tenido la oportunidad, ya estando ahí, lo que más queremos es salir y volvemos a esperar la otra etapa, ¿verdad? El hecho de salir, encontrar un empleo, ganar nuestro propio dinero. No, cuando ya pase eso, entonces ahí sí voy a poder sentirme bien, sentirme feliz, que voy a ser más independiente, me voy a poder comprar mis cosas. Llegamos, ¿verdad?, a conseguir el empleo y otra vez, ¿verdad? No, es que cuando me case, cuando ya salga de la casa, cuando ya me independice de mis papás, que ya ellos no me digan nada, cuando ya tenga mi propia casa y mi esposa, entonces ahí sí, ahí voy a ser feliz, voy a sentirme bien. Y llegamos al matrimonio, ¿verdad? Y otra vez, no, es que cuando tengamos hijos, vienen los hijos y no sabíamos qué era lo que pedían, pero son una bendición y seguimos diciendo lo mismo, ¿verdad? No, es que cuando crezcan, cuando consiga un mejor empleo, cuando me jubile, ¿verdad? Ya esté en la casa tranquilo. Hermanos, pero si usted no es feliz con lo que Dios le ha dado hasta el día de hoy, va a pasar su vida esperando esa felicidad y nunca va a llegar, esperando ese gozo, así como leíamos en Corintios, ¿verdad? Tener gozo y nunca va a llegar, nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque estamos esperando a ver qué es lo que pasa después, ¿verdad? Para poder ver si eso me trae gozo, si eso me trae felicidad, si eso me hace estar completo. Pero hermanos, si usted no es completo con lo que el Señor le ha dado hasta el día de hoy, donde está hoy, así va a pasar su vida delante de usted, ¿verdad? Y ni la va a sentir. Y el problema, hermanos, es que la mayoría de iglesias hoy en día nos dicen que venir al Evangelio, venir a Cristo, es para tener una mejor vida, ¿verdad? Para tener felicidad, para tener plenitud, para tener abundancia. Pero hermanos, pensemos, ¿qué es lo que Jesús nos prometió cuando estuviéramos aquí, mientras estuviéramos aquí en el mundo? ¿Qué nos prometió? Aflicción, dice en San Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice. En el mundo, ¿qué nos dice? Eso sí es seguro, hermanos. En el mundo tendremos aflicción, pero no termina ahí, dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. La confianza en que Cristo nos demanda es una total dependencia a la soberanía de Dios. Entonces, esta mañana vamos a responder esa pregunta: ¿cómo respondemos a la soberanía de Dios? ¿Cómo usted responde a la soberanía de Dios? Y para ello vamos a Santiago capítulo 4. Esta bendita carta que me tiene enamorado, ¿verdad? Me tiene enamorado realmente, ya son más de 2 años. Santiago capítulo 4, versículo del 13 al 17, pero ya solo el último capítulo nos falta. Santiago capítulo 4, hermanos, versículos del 13 al 17. Dice el Señor en su palabra:
vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Oramos. Buen Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque un domingo más nos permites estar en tu bendita casa, Señor. Gracias por esta iglesia, gracias por los pastores, Señor. Gracias te damos porque siempre tus misericordias nos sostienen, Señor, tus misericordias nos alcanzan, y te damos gracias por ello, Padre. Gracias te damos, Señor, porque una semana más nos permites iniciarla, Padre, tomados de tu mano, Señor, aprendiendo más de tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, a que sea tu Santo Espíritu hablando a través de tu palabra, Padre. Principalmente, Señor, permite, Padre, que lo que vaya a hablar, Señor, sea lo que tú has dejado en tu palabra, Señor. Ayúdanos a poder tener entendimiento, Señor, en que nuestra mente esté concentrada, Señor, en lo que vamos a aprender, pero más que todo, Señor, ayúdanos a poder poner en práctica lo que vamos a aprender. Ayúdanos a poderte dar gloria y honra a ti, Señor, por sobre todas las cosas que hagamos, y te pedimos, Señor, que perdones, Señor, nuestros pecados, perdona nuestras ofensas. Ayúdanos a poder estar delante de ti, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, a dejar a un lado, Señor, lo que a ti te desagrada. Gracias te damos por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para recordarnos un poco, hermanos, lo que hemos visto hasta el día de hoy en estos 4 capítulos, revisemos lo que a través de esta carta Santiago nos ha enseñado. En el capítulo 1 nos muestra la manera en que un cristiano atraviesa las pruebas. ¿Se recuerdan? Nos dice cómo se comporta ante la abundancia y ante la escasez también. También nos dice cómo un verdadero cristiano vence las tentaciones y cómo responde a la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Cómo responde un cristiano a la palabra de Dios? Siendo hacedores, ¿verdad? Y no solamente oidores de su palabra. Ya en el capítulo 2 nos muestra cómo un cristiano trata a las personas de humilde condición. Nos enseña cómo se comporta un creyente también a través de sus obras, ¿verdad? En el capítulo 3 nos enseña cómo los cristianos usan la lengua. Nos dice también el tipo de sabiduría que un cristiano tiene, ¿verdad? Una sabiduría de lo alto o una sabiduría terrenal, ¿verdad? Santiago nos muestra todo esto, hermanos, siempre a la par, o nos muestra en sí cómo es que un cristiano verdadero, una persona que ha profesado una fe verdadera, es, cómo es y cómo se comporta. Pero a la par también nos ha demostrado cómo es un no creyente, cómo es un inconverso, cómo es una persona que no ha profesado una fe verdadera, o que su fe no es verdadera. Entonces nos muestra que un inconverso se deleita ante las tentaciones. Un no creyente es solo un oidor de la palabra, ¿verdad? Nos muestra también que su fe, a través de sus obras, cómo es su fe a través de sus obras, ¿verdad? También nos muestra si tiene una sabiduría terrenal, animal, y le llama también Santiago diabólica. Entonces, a la luz de estos primeros 3 capítulos, Santiago nos pone un espejo enfrente de nosotros y nos dice: así es como un creyente es, como un creyente se comporta, pero así es como un no creyente, una persona inconversa, un no creyente es. ¿Qué tipo de persona es usted? ¿Qué tipo de fe
de fe profesa usted? Entonces tenemos enfrente de nosotros a ese espejo, ¿verdad? Y nos muestra, ¿verdad?, el hecho de que si no somos verdaderos creyentes, si no somos verdaderos cristianos, nos muestra con quién nosotros debemos de combatir a diario. Y vean lo que dice en el capítulo 4, versículo 1. Así como comienza Santiago el capítulo 4, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten? ¿En dónde? En vuestros miembros. Entonces nos muestra quién es nuestro verdadero enemigo. ¿Y quién es nuestro verdadero enemigo? Nosotros mismos. Luego de mostrarnos quiénes somos, si llegamos a la conclusión que no somos verdaderos cristianos, entonces Santiago nos llama al arrepentimiento. Y nos llama al arrepentimiento, hermanos, en uno de los textos evangelísticos más largos de la Biblia. Vean lo que dice el capítulo 4, siempre versículos 8 y 9. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, dice, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y continúa: afligíos, en el 9, afligíos, lamentad, llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y dice el 10: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Luego, finalmente llegamos a los versículos 11 y 12, siempre del capítulo 4. Luego de llamar al arrepentimiento, Santiago nos recuerda que nosotros no podemos tomar la ley de Dios y ser jueces. Nosotros, si alguien llega a la conclusión de que no es un verdadero creyente, esa conclusión es personal, y su arrepentimiento también debe de ser personal. Nuestra labor es presentar las buenas nuevas, pero el resultado es de Dios. La salvación es completamente del Señor. Entonces, hermanos, podemos resumir que el propósito de la carta de Santiago es mostrarnos la obra de la fe verdadera en la vida práctica del cristiano. ¿Tiene usted una fe verdadera? Entonces este es su comportamiento. Si no es este su comportamiento y es este comportamiento, entonces tiene que arrepentirse. Usted no tiene una fe verdadera. Ahora, hermanos, llegamos a los versículos 13 al 17 del capítulo 4, y nos va a demostrar cómo un creyente espera el futuro, cómo un verdadero cristiano responde a la soberanía de Dios, cómo un verdadero cristiano responde a la soberanía de Dios. Los atributos de Dios, hermanos, son cualidades o características de Dios que nos permiten conocerle. Aunque Dios es incomprensible por ser infinito, nos ha dejado algunas características de Él en su palabra. Algunas características. Si se recuerdan, los que hemos llevado fundamentos de la fe, hemos visto los atributos de Dios. Entonces, he tomado de los fundamentos de la fe del pastor MacArthur este atributo para explicarlo, y dice: miren, la palabra soberano significa principal o mayor, supremo en poder o superior en posición a cualquier otro. Dios no está sujeto a nadie, sigue diciendo, y Él hace lo que le plazca. Y sigue diciendo: la idea de la soberanía es alentadora, ya que asegura que nada está fuera del control de Dios y que sus planes no pueden ser frustrados. Fin de la cita. Entonces, que Dios es soberano, hermanos, significa que no hay nada por encima de Él. Dios está aquí y no hay nada por encima de Él. Dios es soberano y hace lo que a Él le plazca, lo que a Él le parece. Este atributo, hermanos, si se recuerdan, es exclusivo de Dios.
A diferencia del amor, de la santidad, de la misericordia, que en algún momento nosotros los podemos poseer, y no solo los podemos poseer, los debemos cultivar. Pero la soberanía es una característica exclusiva de Dios. Por lo tanto, el ser humano nunca podrá llegar a ser soberano en nada. Pero sí es importante que respondamos a la pregunta: ¿cómo respondemos a la soberanía de Dios? ¿Cómo respondemos a la soberanía de Dios? Y hoy, esta mañana, vamos a ver 4 respuestas, 3 negativas y una positiva, de cómo respondemos a la soberanía de Dios. Y esto, hermanos, nos debe ayudar a descansar en Él. ¿Cómo respondemos a la soberanía de Dios? Y esto nos ayudará a descansar en Él. En primer lugar, vamos a ver lo ridículo de ignorar la soberanía de Dios, versículos 13 y 14. Luego vamos a saltar al 16 y vamos a ver lo arrogante de rechazar la soberanía de Dios. Versículo 17 vamos a ver lo pecaminoso de no tomar en cuenta la soberanía de Dios. Y por último, como conclusión, vamos a regresar al capítulo 15 y vamos a ver cómo debemos responder a la soberanía de Dios, cómo un verdadero creyente responde a la soberanía de Dios. Entonces, comencemos, hermanos. Comencemos con la primera respuesta de cómo respondemos a la soberanía de Dios: lo ridículo de ignorar la soberanía de Dios. Vean lo que dice el versículo 13 del capítulo 4 de Santiago, 13 y 14, dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. A lo largo de la carta, Santiago ha tenido en mente a los destinatarios, judíos dispersos. ¿Se acuerdan? En el versículo 1 decía, capítulo 1, judíos dispersos fuera de Jerusalén, que generalmente pertenecían a una iglesia local, ¿verdad? Así como nosotros pertenecemos a una iglesia local. Por tanto, eran creyentes, presupone Santiago que eran creyentes, ¿verdad? Cada vez que iba a comenzar con una exhortación, les recordaba su fe, y la manera de exhortar a estos creyentes era con amor. Vean el capítulo 1, versículo 2, empieza diciendo: hermanos míos. Capítulo 1, versículo 16, amados hermanos míos. Capítulo 1, versículo 19, mis amados hermanos. En el 2.1 dice, hermanos míos. En el 2.5, hermanos míos amados. En el 2.14, en el 3.1, en el 3.10 y 12, hermanos míos. En el 4.11, hermanos. Entonces, vemos la manera amorosa de exhortar de Santiago. Y esto me viene a la pregunta: ¿cómo inicia usted una exhortación hacia sus hijos, hermanos? Los que tienen hijos. Amado hijo mío, amado hijo amado, ¿por qué no metiste en la ropa ayer que iba a llover? Amado hijo, te dije que hicieras la limpieza. ¿Cómo usted exhorta a las personas? Lo hace con amor, hermanos, así como Santiago nos ha enseñado a lo largo de esta carta. Pero también Santiago tenía en mente que no todos los que pertenecían a una iglesia local eran creyentes verdaderos, por lo que también era su propósito, como hemos dicho, desenmascarar a estos falsos creyentes. Y ya en este capítulo, en el capítulo 4, ya cambia un poquito la manera de exhortar, ¿verdad?, a estas personas, y lo llama en el 4.4. Vean lo que dice en el capítulo 4, versículo 4. ¿Cómo les dice? O almas adúlteras. Ya no les dice amados hermanos míos, ¿verdad? Almas adúlteras. Vean en el 4.8. ¿Qué dice en medio más o menos? Acercaos a Dios, acercará a vosotros. ¿Cómo les dice? Pecadores. Ya cambia un poco su manera de iniciar una exhortación. Y en el versículo 3, hermanos, nuevamente Santiago cambia la manera de exhortar a estos hermanos y les dice: vamos
ahora. Oigan ahora, diciéndolo como lo traduce la Nueva Biblia de las Américas. Y esto, hermanos, era una expresión que en ese entonces se expresaba urgencia. Y si se fijan, en sus Biblias tiene los signos de admiración, ¿verdad? Vamos ahora. Esa es la manera de que Santiago está a punto de exhortar a los hermanos. Dicen, oigan, vean, presten atención. Y indica también una condena a la conducta que iba a plasmar a continuación. Lo que está diciendo entonces es, escuchen bien, oigan esto. Y ahora nos pone un ejemplo que era muy común en los judíos dispersos. Los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. El texto griego literalmente dice los que están diciendo. Ese verbo decir significa decir algo teniendo como base la razón o la lógica. Y muchos judíos esparcidos por todo el mundo antiguo eran comerciantes de éxito. Para poner un contexto económico histórico, vemos que la economía comercial de ese tiempo estaba en auge. El Imperio Romano del siglo I experimentaba una expansión del comercio. Habían rutas marítimas y caravanas terrestres que conectaban ciudades como Jerusalén, Tiro, Cesarea, Éfeso, Corintio, Roma, y no solo marítimamente, ¿verdad? No sé si han escuchado la expresión, todos los caminos llevan a Roma. Y era literal, hermanos, todos los caminos llevaban a Roma. Y eso nos ayudó también en la soberanía del Señor, ¿verdad? Que no se le escapaba nada a que el Evangelio se esparciera. Por eso es que empezaban a difundir cartas, ¿verdad? Y una carta como esta, ¿verdad? La carta de Santiago. ¿Por qué? Porque de una ciudad a otra era fácil pasar este tipo de encomiendas, pero también el comercio. Entonces, habían mercaderes itinerantes. ¿Qué significa esto? Que muchos comerciantes viajaban de ciudad en ciudad estableciendo negocios temporales para comprar, para vender o para tener alguna ganancia, ¿verdad? Justo como dice el versículo 13, iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Había también una clase social emergente. Santiago se refiere a cristianos comerciantes acomodados que confiaban demasiado en su habilidad de generar ingresos, de generar riqueza, ¿verdad? Y olvidaban la fragilidad de la vida y olvidaban la soberanía del Señor, olvidaban que Dios tenía el control, era el único que tenía el control de todo. Entonces había una inestabilidad real también. Aunque había oportunidades, el comercio estaba expuesto a peligros, enfermedades, guerras, piratas, y no los piratas como los que conocemos hoy del centro, ¿verdad? Que venden los discos quemados, aunque el mismo concepto, hermanos. Antes habían también accidentes, cambios políticos que podían arruinar los planes así, ¿verdad? Los planes en un instante. Entonces, ya en el versículo 13 vemos que hay 5 elementos que demuestran una verdadera ignorancia de la soberanía de Dios, que completamente ignoraban la voluntad soberana de Dios. En primer lugar, vean, escogieron su propio tiempo. ¿Qué dice? Hoy o mañana. Escogieron su propio tiempo. Segundo, escogieron su propio lugar para hacer negocio. Iremos, ¿qué dice? A tal ciudad. Tercer lugar, escogieron su propia duración, diciendo pasar un año ahí. En cuarto lugar, escogieron su propia empresa, o sea, para traficar. Y literalmente esto significa viajar a una región para comerciar. Y por último, escogieron su propia meta u objetivo, que era ganaremos, ganar dinero. Entonces, hermanos, todo lo que ellos aquí plasmaban no era malo. Esta planeación en ningún momento está dando a entender que estaba mal, ¿verdad? Y esto nos lleva a la reflexión, ¿verdad? Que nosotros, al estar jóvenes,
al buscar qué estudiar, al sacar una carrera universitaria, no es malo, ¿verdad? Ya los que estamos trabajando, buscar un mejor empleo, buscar una mejor oportunidad donde ganemos más, tampoco es malo. Estar desde casa, por ejemplo, ¿verdad? A las mujeres, tratar de generar algún ingreso desde casa, no es malo, hermanos. No se viola ningún principio espiritual en nada de lo que dijeron los hombres aquí de negocios. El problema está en lo que no hicieron. ¿Y qué fue lo que no hicieron? No tomaron en cuenta la soberanía de Dios. Entonces, ¿para qué, hermano, usted quiere ese aumento de salario? ¿Para qué quiere conseguir un mejor empleo? ¿Cuál es el propósito en su vida de mejorar su economía? Para tener ingresos y poder seguir los domingos, por ejemplo, ¿verdad? A pasear, a las ruedas, a la playa, donde sea. Para estar más cómodo, para tener un mejor carro y que se le arruine y que ya no venga porque se le arruinó el carro, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito que usted tiene para poder mejorar su nivel económico? Que en este caso es el ejemplo que Santiago nos pone. Entonces, Santiago no está atacando la intención de obtener ganancias, sino el hecho de dejar afuera en sus planes a Dios. Planificaron como que no hubiera una casualidad, ¿verdad? Como que no existiera casualidades, como que si ellos eran omniscientes, como si ellos eran omnipotentes, como si tuvieran el control de todo. Y es lo mismo que vemos en Lucas, donde el Señor Jesús cuenta una parábola, la parábola que ilustra lo ridículo que resulta ignorar la soberanía de Dios. Vean lo que dice Lucas 12, Lucas capítulo 12, versículos 16 al 21. Lucas 12, 16 al 21. Dice: también les refirió una parábola, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios, vean el versículo 20, pero Dios dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Se ha puesto a pensar para lo que está trabajando, hermanos, esa cuota que paga mensualmente, ¿verdad? Esa casa que en 25 años va a ser suya. Yo ya ni cuento cuánto llevo ni cuánto me falta. Ese terrenito, ¿verdad?, que usted con tanto esfuerzo lo ha estado pagando. Ese carro, esa casa, lo que sea. Pero ¿para quién le va a servir eso, hermanos? ¿Para qué va a servir eso? Posiblemente uno de sus hijos, uno de sus nietos, en una semana se lo va a ir a gastar en un viaje que hagan, ¿verdad? Y los 25 años que a usted le costó, ¿a dónde va a quedar? Vean el versículo 14, Santiago presenta dos razones que muestran que los que no toman en cuenta la soberanía de Dios son ridículos, son insensatos. Dice primero: no sabes lo que será mañana. Como el rico insensato en la parábola de nuestro Señor, ellos ignoraban el futuro. Nosotros ignoramos el futuro. Todo lo que usted tiene, hermanos, no sabemos de quién va a ser el día de mañana, ¿verdad? ¿Para quién va a ser? Quizás ese es su yerno que ni lo saluda hoy, ¿verdad? Él va a tomar esa decisión de deshacerse de él.
Pero hermano, los cristianos tenemos el consuelo de saber que el Dios soberano, el Dios omnisciente, el Dios omnipotente, el Dios del universo controla cada suceso y circunstancia de su vida, y todo eso lo entreteje en su perfecto plan para ello. Dice en Romanos 8:28, yo se lo leo: y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En el versículo 14, la otra razón que Santiago nos da, en donde nos muestra, ¿verdad?, que no tomar en cuenta la soberanía de Dios viene a ser ridículo, es la brevedad de la vida. Dice en el versículo 14, la segunda parte: ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es, hermanos? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La vida es tan breve, hermanos, como el humo que sale de una cocina de leña. Es tan breve como el vapor que sale de esa taza de café. O cuando estamos en lo helado, ¿verdad? No sé si lo he hecho así. Así está comparando Santiago a la vida. Qué ridículo es entonces, hermanos, en vista a la brevedad y a la fragilidad de la vida terrenal, hacer planes y vivir sin considerar la soberanía de Dios. Piense, hermano, solo piense la edad que usted tiene o cuántos años va a cumplir. Piense hace cuánto tuvo 25 años. Los que tienen 25 años, piensen cuando tenían 10 años, ya pasaron 15 años de eso. Hermanos, ya pasaron 25 años desde el año 2000. ¿Se acuerdan que todos andaban afligidos que se iban a apagar las computadoras y que no iba a haber luz? Y ya pasaron 25 años, hermanos, de eso. Así de rápido se pasa la vida. No podemos determinar el futuro, ¿verdad? No podemos saber con certeza lo que va a suceder, y tampoco podemos ignorar la brevedad de la vida humana. Si ignoramos eso, entonces estamos ignorando la soberanía de Dios. Y como les decía, vamos a dejar el versículo 15 para el final. Así que vamos a seguir con el versículo 16 y vamos a ver la segunda respuesta de cómo respondemos a la soberanía de Dios. Lo arrogante de rechazar la soberanía de Dios. Versículo 16, lo arrogante de rechazar la soberanía de Dios. Vean lo que dice: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. La primera respuesta a la soberanía de Dios que Santiago nos plantea son aquellos que la ignoran, ¿verdad? Ellos dicen: haremos esto y lo otro, con una completa ignorancia a la voluntad de Dios. Viven como que si Dios no existiera. Y la segunda respuesta a la soberanía de Dios que Santiago nos plantea en este versículo 16 es a los que la rechazan, a los que rechazan la soberanía de Dios. No la ignoran como los primeros, ¿verdad?, sino que entienden que existe, pero en su soberbia la rechazan, ya que están o establecen ellos mismos sus propias metas y su propia voluntad por encima de las de Dios. La palabra jactáis puede significar gloriarse o alardear o picársela, ¿verdad?, para que entendamos mejor, haciendo alarde de sus propios logros. No necesariamente tiene una connotación negativa esta palabra. Pablo, por ejemplo, la usa para referirse a algo bueno, ¿verdad? Uno puede jactarse en Dios, puede gloriarse en Dios, dice en Romanos 2:17. Puede también jactarse en la ley de Dios, Romanos 2:23. Y también puede jactarse en la cruz de Cristo, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, como dice en Gálatas 6:14. Pero le da otro significado la siguiente palabra, la palabra soberbias. Y si se fijan, está en plural. Soberbias significa vagar, o se utilizaba para describir a charlatanes que viajaban por lugares en donde no los conocían para vender artículos
falsos. Entonces, tomando en cuenta estas dos palabras, describe a alguien que se jacta de algo que no tiene o algo que no puede obtener. Así que lo que Santiago condena en este pasaje es a la arrogancia de la vida, esa autosuficiencia arrogante característica del mundo. El que no ha hecho nada en su vida solo se puede alardear o se la puede picar en sus fanfarronerías, en sus soberbias, como dice el versículo, de aquellas cosas que solo en su arrogante mente cree haber realizado. Entonces Santiago concluye diciendo esto: toda jactancia semejante es mala. Toda jactancia semejante es mala. Este tipo de jactancia es mala, satánica, proviene del diablo. La cuestión no es solo que la gente no tenga en cuenta a Dios cuando planifica su vida, como lo vimos en el versículo 13 y en el 14, ¿verdad? La cuestión es que además se jactan de eso, ¿verdad? Proclamando así su autonomía y su independencia del Señor. Y hermanos, esto se ha metido a veces en el cristianismo, ¿verdad? Creemos en Dios, creemos en su soberanía, pero también creemos que somos inteligentes, ¿verdad? También creemos en que, no, hombre, si yo me aprendí todo lo que me salió en el examen, que yo estuve estudiando, ¿verdad? No, hombre, si mi negocio va bien, ¿por qué soy bueno en lo que hago, ¿verdad? Sé la necesidad de la gente. Entonces, eso se nos mete en la cabeza, y eso es lo que nos hace jactarnos en lo que creemos que nosotros estamos haciendo. Entonces, eso, hermanos, es un rechazo a la soberanía de Dios. Eso es un rechazo a la voluntad de Dios. Y la tercera respuesta a la soberanía de Dios la vemos en el versículo 17. Lo pecaminoso de no tomar en cuenta la soberanía de Dios. Lo pecaminoso de no tomar en cuenta la soberanía de Dios. Dice: a aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Recapitulando, las personas de esta tercera respuesta a la soberanía de Dios afirman que existe, ¿verdad? No como en las primeras, ¿verdad? Reconocen también la soberanía de Dios, pero aunque saben que existen y la reconocen, la desobedecen. Al que sabe hacer lo malo y no lo hace, le es pecado. Este tercer grupo conoce la voluntad de Dios, afirman que es buena. Esta palabra bueno es usada en este versículo, describe lo que es esencialmente bueno, ¿verdad? Moralmente correcto, digno de honor, honesto. Los que conocen la soberanía de Dios a través de cumplir su voluntad tienen la responsabilidad de obedecerla. Y si no lo hacen, entonces pecan. El hecho, hermanos, de dejar afuera de sus planes a Dios, de sus vidas, en sí es pecado. El pecado de rechazar y desobedecer la voluntad de Dios es de omisión, es de no hacer lo que es bueno. Y a veces nosotros de hombres somos expertos en esto, ¿verdad? No, es que no le voy a decir que fue por mi gusto quedarme a hacer horas extra, ¿verdad? Sino que voy a obviar eso y me tuve que quedar, llegué tarde, ¿verdad? Estamos omitiendo la verdad, estamos mintiendo. Entonces, el desobediente hace que la soberanía de Dios pues le resulta indiferente. Y esto me recuerda a un profeta. ¿Se recuerdan? ¿Qué profeta fue el que desobedeció a lo que el Señor le había dicho? Jonás. Es alguien típico que conocía la voluntad de Dios, pero se negó a hacerla. Fue llamado por Dios con el propósito de predicar, ¿en dónde? En Nínive, en la ciudad de Nínive. Pero se fue todo lo contrario, ¿verdad? Se fue a Tarsis. Entonces, luego de haber recibido una disciplina,
Jonás se sometió a la voluntad de Dios. Y vean lo que dice Romanos 1:21. Pablo también lo explica en Romanos 1:21 al 23. No pierdan Santiago. Romanos 1:21 al 23 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Quienes desobedecen la voluntad de Dios sufren del mismo modo las consecuencias que sufrió Jonás. Si nuestra respuesta a la soberanía de Dios es ignorarla, hermanos, si nuestra respuesta es ser arrogantes hacia ella o no tomarla en cuenta, entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta correcta a la soberanía de Dios? Nuestra respuesta a la soberanía de Dios la vemos en el versículo 15. ¿Cómo debemos responder a la soberanía de Dios? Vean, regresémonos al versículo 15 de Santiago, capítulo 4. Dice: en lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esta cuarta alternativa, esta cuarta respuesta, la única respuesta positiva a la soberanía de Dios que Santiago nos explica, es la respuesta de verdaderos creyentes. El verbo usado en decir responde a una acción constante en la vida del creyente. La acción de someterse a la voluntad de Dios debe ser lo habitual en nuestras vidas. Más bien, como empieza en el versículo 15, según la Nueva Biblia de las Américas, sirve para unir el versículo con el versículo 13. Ahora escuchen esto, ustedes qué dicen. Entonces, vemos lo que dice el versículo 13. Ustedes qué dicen, si el Señor quiere, ustedes qué dicen, hoy o mañana haremos y llegaremos y hacen el plan, ¿verdad? Pero más bien debieran decir, dice el versículo 15, más bien deberían decir: si el Señor quiere. Todos los aspectos de su vida, hermanos, y en cada decisión que afronte, la respuesta del creyente debe de decir: si el Señor quiere. Y a veces, hermanos, esto simplemente es un dicho, ¿verdad?, que nosotros tenemos. Pero, hermanos, si usted se pone a pensar, cada vez que una persona le dice: pues nos vemos mañana, si el Señor quiere, ¿verdad?, Dios mediante. ¿Pero qué significa eso? No sé si voy a estar vivo mañana, ¿verdad? No te puedo dar la seguridad de que mañana nos vamos a ver así como lo estás diciendo. Y me gusta como el pastor Miguel Núñez colocó el tema de esta misma predicación. Dice: si el Señor quiere, no es un cliché, es una respuesta teológica. Pero debemos de estar conscientes de eso, hermanos. ¿Qué respuesta damos al futuro? ¿Qué respuesta damos a lo que no conocemos? Y nos hace este recordatorio Santiago, ¿verdad?, en el versículo 14, que nuestra vida es como neblina. La continuidad de nuestra vida depende única y exclusivamente de la voluntad del Señor. Pero la idea también está conectada con el versículo 13, en donde nos recuerda que nuestros planes deben sujetarse a esa voluntad. Si usted tiene presente, hermano, el hecho de que usted no tiene el control de nada de lo que sucede en el futuro, entonces usted va a tener consciente de esta poderosa afirmación, ¿verdad? Nosotros no podemos asegurarnos que hoy que salgamos de aquí vamos a poder llegar con bien a nuestra casa. No podemos estar seguros que hoy que nos acostemos vamos a amanecer mañana.
¿Por qué? Porque no tenemos el control de nada, hermanos. No tenemos el control ni siquiera de las palpitaciones de nuestro corazón, decía el pastor en una de sus predicaciones. Ni siquiera eso tenemos el control. No podemos decir, bueno, voy a dejar de que el corazón descanse un ratito y mañana que siga. No podemos hacer eso. Si usted se pone a pensar en las cosas en las que usted tiene el control, pues prácticamente en casi que en nada, ¿verdad? Y a veces se nos olvida que nuestra vida es frágil. Damos por sentado, ¿verdad?, todas esas situaciones. Y se nos olvida que si el Señor quiere, seguiremos con vida. Entonces, si el Señor quiere, viviremos, y entonces sí, ¿verdad? Haremos negocio, iremos a tal ciudad, venderemos, traficaremos, haremos dinero. Pero si el Señor quiere mantenernos con vida, haremos esto, haremos aquello. Reconocer, hermanos, la voluntad de Dios confirma en que creemos en su soberanía sobre todos los aspectos de la vida. Vivimos solo porque el Señor así lo quiere, porque Él controla la vida y también controla la muerte. Dios también controla todo lo que las personas hacen y todas las circunstancias que nos llevan a eso. Entonces, ¿cómo podemos no solo reconocer la voluntad de Dios, sino que también hacer su voluntad? Y vea que tampoco en eso tenemos el control. Vea lo que dice Hebreos 13, del 20 al 21. Hebreos está despuesito de Santiago. Un poquito antes de Santiago está exactamente. Hebreos 13, 20 y 21. Dice: y el Señor de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hacer la voluntad de Dios también depende de su soberanía. Él es quien nos capacita para ser aptos en toda buena obra, para hacer su voluntad. Entonces, hermanos, gracias a Dios que mi futuro no depende de mí. No sé si usted también puede decir eso. Gracias a Dios que mi futuro no depende de mis capacidades. Gloria a Dios que yo no tengo el control de nada, sino que es el Señor quien controla todo. La soberanía del Señor debe traer paz en nuestra alma. Debe eliminar cualquier tipo de ansiedad de nuestra vida. Reconocer que para el creyente todas las cosas le ayudan a bien. ¿Por qué? Porque no soy yo el que tiene el control de mi vida. Eso, hermanos, debe de llenarnos de un profundo descanso en que nuestro futuro está en las manos de Dios. Y hermanos, si su fe y su confianza no están en el Señor y la obra de nuestro Señor Jesucristo, hoy es un día para que pueda arrepentirse y que dependa completamente de la voluntad del Señor. El responder a la voluntad de Dios, hermanos, es otra prueba de una fe viva. Es una prueba de una verdadera fe en nuestro Señor Jesucristo. El deseo de sujetarnos de la soberanía de Dios es una señal segura que hemos sido transformados en nuestra vida. Eso es lo que tenía para hoy, hermanos. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Gracias porque nos las has dejado, Padre, para poder aprender de ellas, Señor, para poder meditar de ellas, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú eres soberano, Padre, porque tú controlas todo el universo, Señor. Tú controlas cada cosa que nosotros hacemos, Señor. No se te escapa nada de tu voluntad, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder recordarnos eso a cada momento, Señor. A poder recordarnos, Señor, que
cada plan que nosotros tenemos, Señor, tomarte en cuenta, Señor, y que seas tú quien guíe nuestra vida. Ayúdanos a no depender de nuestras fuerzas, de nuestras capacidades, Señor, sino depender solamente de ti. Ayúdanos, Señor, a que todo lo que hagamos, Señor, sea para glorificarte, Señor. Todo lo que busquemos, todo lo que emprendamos, sea para buscar tu gloria, para expandir tu evangelio, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder tener en mente esto, Señor, a poder ponerlo en práctica, Padre. Y en tus manos ponemos esta semana, Señor, los hermanos que tienen alguna dificultad, Señor, en su salud, con sus finanzas, que seas tu propicio sobre ellos, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder conocer el propósito que tú tienes para cada cosa que acontece en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a poder estar contigo, Señor, a llegar con bien a nuestros hogares, si es tu voluntad, Padre. Y gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano.